bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Maturana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Tardes. Es martes 5 de diciembre y son las 8:25 de la tarde. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Hola, Omar, estamos Bueno, ya a fin de año. ayer no pudimos hacerlo porque estábamos en otras cosas, pero Muchas cosas. hoy estamos analizando la semana política una vez más en Crónica Digital. Semana movida, Juan Andrés, con algunas declaraciones que han sido un poco fuertes, sobre todo a nivel internacional. Hay dos cositas ahí que traigo, una que viene de nuestro medio asociado RT y otra, ¿no es cierto?, con una intervención de nuestra corresponsal en La Habana, Florencia, que fue entrevistada en Hispan TV en relación, ¿no es cierto?, a este diálogo, a esta visita del presidente Díaz-Canel a Irán. El general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró que Occidente debe prepararse para recibir malas noticias desde Ucrania. Así lo dijo respecto al desarrollo de su campaña militar, destacando que el régimen de Zelensky está en una situación crítica. Según Stoltenberg, los países de la OTAN no pudieron satisfacer la creciente demanda de Ucrania de municiones y en los últimos meses no se han producido avances significativos en el campo de batalla. Antes, el canciller de Hungría admitió que la contraofensiva del ejército ucraniano no logró cumplir con las expectativas de la alianza. Mientras tanto, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, destacó la incertidumbre que vive Ucrania y afirmó que Vladimir Zelensky está pagando por sus errores. Según Klitschko, el mandatario ucraniano negó hasta el final la posibilidad del inicio de la guerra, de ahí que al país le faltara preparación suficiente para el conflicto. Bueno, ahí la pequeña nota, ¿no es cierto?, de RT, pero bien significativa, porque ya ahí hay un reconocimiento más que abierto y claro. Juan Andrés, ¿qué te Sí, hay parece? varios Hay otros pronunciamientos en elementos, esta ¿no?, hora sobre la mesa. Sí. en la misma dirección. Sí, yo creo que a pesar de la OTAN, del imperialismo norteamericano y de este nazi Zelensky, ojalá que las voces de la paz y el diálogo se impongan. Yo lo veo difícil, pero lamentablemente y trágicamente, como es la guerra, en este caso una guerra de invasión, porque eso es, eh, está resultando un fracaso desde el punto de vista militar. Las voces incluso en nuestro propio país, que muy altisonantes, eh, eufóricas incluso respecto de esta suerte de darle al nazi Zelensky una categoría de libertador, poco menos, se han ido apagando también. Y se han ido apagando no porque yo diría hayan cambiado de posición respecto de ese concepto neofascista de lo que es la hegemonía en un planeta cada vez más multilateral, en donde los países y las potencias del BRICS juegan y siguen jugando un papel muy incidente. El cambio es porque, y el silencio es porque yo creo que efectivamente advierten que hay una situación bastante adversa a los intereses militaristas y hegemónicos de Estados Unidos, la OTAN y de Ucrania.
Esto en un cuadro en donde los componentes de la economía global, del punto de vista capitalista, monetarista, agudizan su crisis. La COP mostró esto, no solamente mostró los grandes reclamos de de voces tan importantes en el mundo como la del propio presidente Díaz-Canel, ¿no? Que asistió a esa reunión en representación del grupo de los 77, si no me equivoco, y donde hizo un pronunciamiento respecto de los temas medioambientales y la necesidad de establecer cánones y cuestiones muy fundamentales. La contraparte es que simplemente hay potencias que se ven imposibilitadas, entre comillas, de poder generar una agenda medioambiental básica de pervivencia porque simplemente nunca le ha interesado eso. Digo en puntos de referencia, Alemania ha sido severamente cuestionada en estos días y en esta semana por lo mismo. Vuelve al carbón. Entonces, no es que aquí haya una separación de lo que significan las guerras de intervención, como en este caso Ucrania, con lo que implican las contradicciones y los cambios cualitativos que se están produciendo en el planeta respecto de la situación económica y los desenlaces que se están produciendo. Nuestra región no es una excepción, ¿no? Si hay que explicarse más en profundidad lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en otros países de nuestra región, incluido Chile, hay que ir a esos puntos de referencia que son los puntos de referencia fundamentales. Y con esto no quiero hacer una especie de paneo ambiguo, al contrario, yo creo que la ambigüedad está de parte de quienes en su análisis fragmentan la realidad. Una cosa es la libertad de Ucrania y otra cosa es la crisis económica. Es muy curioso ese análisis. Una cosa es el tema del petróleo y los recursos medioambientalistas para poder avanzar en una pervivencia del planeta, y otra cosa distinta es lo que está pasando con la crisis, lo hemos dicho otras veces, la crisis monetaria, ¿no? Que alcanza al dólar y particularmente al dólar y al euro. No son cosas distintas. Y no se trata tampoco de las dicotomías absurdas que creen que los algoritmos dicotómicos son los que resuelven la realidad. No es así. Nunca ha sido así ni va a ser así. Al contrario, yo tengo la impresión de que la incorporación de masa crítica en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de la inteligencia artificial, hace más necesario el análisis dialéctico de la realidad. Y me quedo con Saramago, que en una de sus tantas entrevistas, con esa sabiduría y profundidad que tenía, hablaba de este punto. Hablaba de la imagen de las cavernas y hablaba de la dialéctica a propósito de que la realidad existe. Distinto es que en las ficciones, en las manipulaciones, tanto el imperialismo norteamericano como la OTAN y otras fuerzas tratan de mostrar, ¿no? Siempre como la lógica del triunfo de la libertad, de la democracia, en el fondo es el capitalismo salvaje, por sobre cualquier otra cosa. Y cuando Sí, no les fíjate. calza, perdona, solo termino mal, cuando no les calza, entonces recurren al silencio, como están recurriendo ahora. Sí, fíjate que eso también va acompañado con la declaración, ¿no es cierto?, del propio Departamento de Estado norteamericano, ¿ah? Que ellos están diciendo, ¿no es cierto?, ya abiertamente, ¿no es cierto?, que la situación es difícil en Kiev. O sea, lentamente han ido, ¿no es cierto?, aceptando eh, el componente duro de los hechos. Y fíjate que cuestiones que trae esta guerra entre la OTAN y la Federación Rusa en Ucrania. El regreso de las trincheras, por ejemplo, que no se veían desde la Primera Guerra, desde la Primera Gran Guerra Europea. El uso restringido de cierto material militar, que en la Segunda Guerra se ocupó mucho, tanques, etcétera. Por ejemplo, el uso de los drones. Y por tanto, un cambio, una alteración en la forma y en los estilos de la guerra desde el punto de vista tecnológico. También el peso de la industria militar, por cierto.
y desde ese punto de vista la capacidad, ¿no es cierto?, de los actores de poder venir y sostener un conflicto. Esos elementos, entre otros tantos, estoy hablando de los componentes militares que han habido ahí, porque aquí hay elementos, ¿no es cierto?, lo hemos dicho, hay varias capas de análisis, la dimensión económica, la dimensión geopolítica. Estoy hablando de la cuestión militar y de lo que ha ido ocurriendo en el terreno. La huida dura de los mercenarios, por ejemplo, de la que poco se habla. El 1.000.000 y tanto de muertos que ya empieza a latir en diversos lados y en diversos medios. Por tanto, la cercanía, ¿no es cierto?, de una crisis profunda al interior del propio gobierno ucraniano y de su capacidad de resistencia. Vamos a ver qué surge de esto, no sabemos todavía. Las antenas están abiertas. Bueno, vamos con este segundo tema, que es la visita del presidente Díaz-Canel a Irán, y a propósito de la intervención de Florencia. Sin duda, un acto heroico de parte de ambos países. Irán, como mencionaba la analista de Bolivia, es una posible potencia. No lo veo como un actor menor en la esfera internacional por los recursos que tiene, es parte de los BRICS, pero sin duda es una demostración de que hay que ir hacia un nuevo entendimiento entre los países, hay que ir en búsqueda de un orden internacional distinto, una arquitectura financiera distinta que realmente abogue por la paz y por la preservación del medio ambiente y del ser humano en esta crisis multidimensional en que nos encontramos en el planeta en este momento, donde están en riesgo realmente la especie humana, y tanto Irán como Cuba han demostrado ser pioneros en, también lo decía el presidente Raisi a propósito de Cuba, que él admiraba su resistencia y que era un país del cual se puede aprender justamente porque es pionera dentro de estas sanciones horribles que impone Estados Unidos a cualquier país que decida ejercer soberanía. Entonces, y también asimismo el presidente Díaz-Canel en una entrevista también mencionó su admiración al pueblo y a Irán por también ser un pueblo que resiste y que ha logrado prevalecer su soberanía, su cultura, su religión ante un mundo occidental bastante hostil que si no se somete a los dictámenes establecidos, llámese Estados Unidos y sus aliados europeos, sí, resulta que entonces estás sometido a castigo de otro. Entonces creo que realmente es un ejemplo, ambos países, a pesar de estar muy lejos, son un ejemplo para la humanidad con respecto al orden tan injusto en que nos encontramos. Lo que pasa es que, bueno, Florencia nos habla, ¿no es cierto?, de un tema que es realmente importante, que es dónde está ubicado de Irán y cuál es la situación de Irán, ¿no es cierto? Y este gesto, un gesto político, un gesto necesario con un país que sufre, ¿no es cierto?, la inclemencia de lo que significa este tremendo bloqueo antihumano, que no tiene explicación alguna, que ha sido sancionado, que ha sido reclamado por la comunidad internacional tantas y tantas veces, y que por cierto Irán también conoce de ese tipo de sanciones, ¿no? Irán y Cuba enfatizan el diseño de una economía de resistencia. Así se refirió el presidente Díaz-Canel en una reunión con los empresarios iraníes, al acuerdo al que llegó con el presidente Raisi, pues al conocer y coordinar sus potencialidades alcanzan superar las sanciones estadounidenses a Teherán y el bloqueo de más de 74 años contra la isla caribeña. Aspiramos a que Irán se convierta en un actor económico importante dentro del modelo de desarrollo económico y social de nuestro país, mediante la inversión que pueda realizar en nuestro país y también mediante los proyectos de cooperación. En el último año y medio, Irán y Cuba han firmado 25 acuerdos y documentos de cooperación. Es difícil producir alimentos. Hoy es una crisis medioambiental dura, es una crisis también de generaciones que apuestan por otros temas y no producir alimentos. Es importante, amigos, unirnos para trabajar en esos temas. Y yo reitero lo que le decía, hay muy buenas condiciones para invertir. Estamos de acuerdo ambos países, estamos de acuerdo ambos gobiernos. Quedó patentizado en esta visita. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es concretar.
y lo que pretendemos es con la Autoridad del Agua de Irán firmar un memorando de entendimiento, ver las posibilidades comunes que tenemos para la importación de tecnología del agua. El mandatario cubano consideró la energía como una de las principales problemáticas del país caribeño, tanto en términos de producir el petróleo como su empeño en cambiar la matriz energética. En Cuba necesita de esa ayuda energética. Estamos pasando por un momento difícil, una transición energética difícil. A partir de la situación financiera que tiene Cuba como consecuencia del bloqueo, no tenemos acceso a financiamiento. Y la colaboración con el pueblo iraní sería una gran ayuda. El encuentro con los grupos iraníes solidarios con Cuba, así como los cubanos residentes en Irán, fue otra actividad de Díaz-Canel. Para terminar su viaje de 2 días, el presidente cubano se presentó en el mausoleo del Imam Khomeini, donde con ofrenda floral rindió homenaje al fundador de la República Islámica. Su legado es muy apreciado por el pueblo cubano. En nombre del pueblo y gobierno cubanos rendimos el más sentido homenaje a su ejemplo. Fortalecer las relaciones entre nuestras naciones será el mejor homenaje que podemos rendirle. Díaz-Canel, después de Fidel Castro, es el segundo mandatario cubano que visitó a Irán tras 22 años. El viaje del presidente cubano a Irán concluye con la visita al mausoleo del Imam Khomeini, fundador de la República Islámica de Irán, mostrando así que aún continúa la lucha de ambas naciones contra el imperialismo y por la paz, independencia y libertad. Y Absolutamente, sí. Han podido sobrevivir, han podido salir de eso, no sin dificultad, pero hay experiencias comunes. ¿Cómo ves esto, Juan Andrés, esta visita, ¿no es cierto?, enmarcada dentro del contexto internacional en el que estamos, ¿no? O sea, estamos en un contexto, lo mencionamos al comienzo, pero en este caso, el presidente Díaz-Canel, después de la reunión que mencionábamos al comienzo también, en donde se trataron los temas medioambientales, en donde se trataron temas muy profundos en esa dirección, visita Irán. Esto no es menor, ¿eh? Son 2 países que están sometidos a castigos terribles por parte del imperialismo yanqui y de la OTAN, los 2, Irán y Cuba. Las sanciones son brutales, yo insisto en este punto. Podríamos dedicar varios programas a informar sobre ese tipo de sanciones y los efectos que tienen, ¿no? Porque son realmente brutales, criminales. Y yo no sé si alguien podrá todavía levantar esa voz en nuestro país en particular para justificar este tipo de criminalidad. A propósito de una serie de cuestiones que se mencionan siempre para poder oblicuar en el fondo y para poder mitigar, vuelvo a repetir el término, la criminalidad de lo que significan las sanciones a las naciones y a los pueblos. Porque esto, a ver, para ser claro, ¿quiénes imponen sanciones a otras naciones? Estados Unidos y la OTAN. Israel. Castigos, o sea, son sanciones que tienen que ver con castigos, con problemas que están asociados al intercambio económico financiero, están asociados a los recursos referidos a la salud, están referidos a la tecnología. Eso es, o sea, son cuestiones muy brutales. Dicho eso, esta reunión entre el líder iraní y el líder cubano se produce cuando vuelven a arreciar los ataques criminales de Israel, volvemos a lo mismo, apoyado por Estados Unidos, por la OTAN, al pueblo palestino. Y bueno, hemos conocido en horas recientes la información terrible de que es la guerra en donde más niñas y niños han sido asesinados en tiempo contemporáneo. Esto es lo que está ocurriendo en Palestina en estos momentos. Han habido esfuerzos por parte de varias potencias y varios países, entre ellos Irán, Cuba, por tratar de detener el fuego. Han habido intentos por tratar de que la ONU y los organismos internacionales como la Cruz Roja puedan entrar a la zona y trabajar para evitar esta masacre de seres humanos y en particular de niñas y niños. Han sido bastante relativos los esfuerzos. No es que no se hagan los esfuerzos, se han hecho. Lo que ocurre es que la acción criminal de Israel y del imperialismo norteamericano y de la OTAN sigue adelante.
Un portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, asegura tras visitar Gaza que es imposible implementar zonas seguras definidas por Israel en Gaza para que los civiles puedan refugiarse y escapar de los ataques. Agrega que sin agua, sin sanidad y sin refugio, estas zonas solo corren el riesgo de convertirse en zonas de enfermedad. En el contexto actual de las llamadas zonas seguras, no son científicas, no son racionales, no son posibles. Creo que las autoridades son conscientes de ello. Creo que es insensible, creo que hace frío y creo que esto refuerza la indiferencia hacia los niños y las mujeres en Gaza. Y he visto en hospitales del sur al norte que la indiferencia es letal, es desgarradora y confusa. La presidenta del Comité Internacional de Cruz Roja en Gaza también denuncia el sufrimiento intolerable de la población. Pidió más protección para los civiles en la franja. Acabo de visitar el Hospital Europeo de Gaza y las cosas que vi allí están más allá de cualquier cosa que alguien pueda describir. Lo que más me sorprendió fueron los niños con heridas atroces y al mismo tiempo habiendo perdido a sus padres sin que nadie los cuide. A la par, un responsable de la Organización Mundial de la Salud en el enclave afirma que la situación se deteriora cada hora. La situación empeora cada hora. Se están intensificando los bombardeos por todas partes, incluso aquí, en las zonas del sur, Han Yunis e incluso Rafah. Incluso, lo que he visto en los últimos días es que hay un número cada vez mayor de desplazados internos provenientes de la llamada zona media e incluso ahora de las zonas del sur, hacia el sur. Piper Cohn afirma que la ayuda humanitaria que llega a Gaza es demasiado escasa e insiste en la necesidad de un alto el fuego permanente y expresa su extrema preocupación por la vulnerabilidad del sistema sanitario en el poblado costero a medida que más personas se desplazan más al sur para escapar de los bombardeos. Yospani Noguet con información de Narges Halilpur, Hispan TV Noticias. A mí, Omar, te quiero decir, me llama incluso un poco la atención la posición en general de potencias occidentales que tratan de mostrar cierta neutralidad frente a esto, y la verdad es que no da. Y quiero ser súper franco, me llama la atención la postura de la Iglesia Católica, también en estos términos, me llama mucho la atención. Estamos frente al crimen de humanidad más terrible que ha ocurrido en tiempo contemporáneo. Eso nadie lo va a negar, ya nadie lo puede negar. Esto va a seguir cursando. Yo la otra vez decía, esto es un antes y un después en una humanidad destrozada, pero que no deja de tener este sentido de criminalidad que implica la matanza de niñas y niños, la matanza, ¿no? Han disminuido las voces, incluido Chile, donde tratan de empatar, ¿no es cierto?, Hamas versus Israel, como si alguien estuviera defendiendo a Hamas, ¿no? Porque los esfuerzos que se han potenciado buscan evitar detener la situación. Pero ni siquiera eso ya a estas alturas tiene alguna resignificación, porque la masacre es de tal magnitud que ya supera cualquier estándar de pervivencia mínimo. Yo en ese contexto sé que el Vaticano hace gestiones reservadas y privadas, eso lo sé, como otras veces, pero hay algo aquí que yo diría de alguna manera destruye más la humanidad en su esencia misma, que es simplemente no poder detener la masacre, en particular de niñas y niños, como está ocurriendo, porque no se ha podido hacer. Así de simple, no se ha podido detener. Entonces, frente a eso, uno dice, bueno, la humanidad en su historia está plagada de masacres y de exterminios. Está plagada de masacres y de exterminios de pueblos. Pueblos originarios, pueblos indígenas. En la Segunda Guerra Mundial, el pueblo israelí, el pueblo judío. Está plagada y ocurre de que eso no se detiene con esto, sino que al contrario se incrementa. No sé dónde cresta, perdona la expresión, dónde cresta cabe aquí el análisis de los neoliberales, de los posmodernos capitalistas, de las señoras y los señores que decían que entrábamos a una fase de la humanidad donde el fin de la historia, la democracia planetaria, la aldea global y un montón de porquerías más. ¿Dónde está? No está.
Yo me mismo hago la pregunta y hago la respuesta. No está. El planeta en este momento es un espacio de pervivencia, de crisis, en donde, de mi punto de vista, lo único que puede salvar a este planeta de esta crisis, que puede ser terminal, como lo decía Fidel y como lo han dicho muchas otras voces, es que se imponga la hegemonía en el mundo de las naciones y de los países que hoy día consideran el multilateralismo, el derecho internacional, el diálogo, y no el armamentismo como las cuestiones básicas de este diálogo multifacético y planetario. No hay otra alternativa. Si las cosas siguen en el camino que siguen, es lo que tú señalabas, con este militarismo, este afán de creer que las guerras son hasta románticas, estamos jodidos como humanidad. Yo creo que estamos jodidos como humanidad. O sea, yo no creo que haya que ser ni pitoniza, ni pitonizo, ni nada que se le parezca para considerar esto. Más bien yo creo que la gente que no quiere ver, recurro a algunos filósofos, respecto de que cuando las civilizaciones entran en estas crisis, uno de los mecanismos de defensa de estas crisis es no querer ver la realidad y no querer ver la agudeza de esas crisis. Entonces, mientras te hundes, puedes estar haciendo un gran Lollapalooza. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Madurana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Oye, Juan Andrés, frente a lo que tú planteas, mira, fíjate que yo veo lo siguiente, ¿eh? Veo por una parte, primero veo al BRICS accionando y actuando, en este caso a través de Irán, Sin duda. prestando, ¿no es cierto?, la ayuda necesaria y la solidaridad necesaria, por una parte. Lo veo actuando en una doble mirada, ¿no? Ya sea con Cuba y ya sea también, ¿no es cierto?, con el pueblo palestino y con, en el fondo, las acciones políticas necesarias para ir logrando una salida política al conflicto, que por lo demás el Estado de Israel pareciera no querer. Me llama la atención también en esto, a propósito del conflicto de Israel, algunos comentarios y algunos análisis académicos que puedo respetar mucho, particularmente el del profesor Ariel Álvarez en la NEPE, con un artículo que se llama La incursión de Hamás, el derecho internacional y la barbarie terrorista. Bueno, en ese artículo él establece una serie de principios. En el fondo lo que hace, ¿no es cierto?, es justificar la acción militar del Estado de Israel. En términos generales, uno podría decir que hay parte de la argumentación de lo que Gines de Sepúlveda planteaba en relación con los bárbaros y con los indios, ¿no? Y por tanto, del derecho de un Estado, ¿no es cierto?, a venir y establecer su propia formas y estilos de dominación. Está bien, hay alguna gente que viene y plantea eso, también es bueno que se sepa, ¿no es cierto? Y que en la lógica del derecho internacional, entonces, no funciona ninguno de los acuerdos desde el 48 en adelante, ninguna de esas negociaciones
que partían del principio de la posibilidad de dos estados, que en términos reales hoy día eso no existe, y que el propio presidente Netanyahu, ¿cierto? Este señor manchado con las manos con sangre, este señor viene y dice de que su empeño es de que el Estado palestino no pueda existir. Y eso lo tiene como un objetivo. Por tanto, va en contra del derecho internacional. Sin contar, ¿no es cierto?, la acción militar miserable. Eso más allá, ¿no es cierto?, de lo que uno puede interpretar de la acción de Hamás, porque ahí se parte de un principio que es bastante brutal. La incursión terrorista del grupo Hamás, bla, 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 el tal día. Como si la historia empezara ese día. Claro, yo le diría a ese señor que tú mencionas de la... Como si el conflicto empezara ese día. A Omar, de la NEPE, lo que yo le diría es lo siguiente. Vamos a hacer un análisis comparativo desde el punto de vista geopolítico y también militar, porque no es que aquí sepan solamente de cuestiones militares los que andan con uniforme. Ese no es patrimonio de eso. A veces los que andan con uniforme son más torpes que los que no andamos con uniforme. Entonces, yo diría que aquí no hay ningún punto de referencia para creer que en la academia propiamente militarista están las razones de, ojo, del análisis con estándares humanitarios. Porque si no traigamos entonces aquí a Hitler, a Mussolini, rendámosle pleitesía a los imperialistas Kissinger a propósito de... de Kissinger, hablemos de Kissinger en relación con esto, un gran amigo, una gran persona que reconozco mucho, ¿no? Ariel Dorfman, que decía que no me alegra su muerte y espero que tampoco descanse en paz, porque se lleva sobre su cadáver miserias humanas terribles en muchos países del mundo, y nunca Kissinger fue juzgado por nada. Entonces, los estándares de humanidad son... Pero yo le diría al analista este que hace esta referencia, primero que el Estado israelí tiene 75 años de existencia, no más. Segundo, que es producto de una situación que tiene que ver con potencias que se ponen de acuerdo en cuanto a que se instale donde se instaló. Tercero, que ha sido la cabeza de playa criminal del imperialismo norteamericano y de la OTAN, porque el tema para ellos no es otro que el petróleo, es la zona geopolítica que está en esa zona, Oriente Medio, Oriente Próximo, Oriente Cercano, Oriente Lejano, en fin. Cuerno de África, ese es el punto de referencia y lo es hace muchos años, hace décadas. Esto no es tan nuevo. Israel no es producto de una especie de profecía religiosa, el Estado de Israel. Eso es falso. En ninguna parte de ningún texto religioso hay siquiera alguna señal que indique que hay alguna relación respecto a este punto. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ocurre que en estos 75 años de existencia, y aquí viene el mensaje a este señor, a proporción, Israel le ha ido quitando sobre la base de una criminalidad militar, que a veces es confrontación militar, pero la mayoría no es confrontación militar, es criminalidad de un Estado sobre un pueblo indefenso. El primer ministro de Israel asegura que solo las fuerzas de su país pueden garantizar la desmilitarización de la Franja de Gaza. Netanyahu excluyó la participación de la comunidad internacional en dicho proceso. Desde el Ministerio de Defensa, por su parte, aseveran que la nación hebrea tiene toda la legitimidad de seguir con las acciones bélicas. Hay que desmilitarizar a Gaza, y hay solo una fuerza que puede garantizarlo, y esas son las fuerzas de defensa de Israel. Ninguna fuerza internacional puede asumir la responsabilidad de ello. Últimamente me preguntan si tenemos legitimidad para continuar la guerra, y yo respondo que no tenemos legitimidad para detenernos. Solo hay una cosa legítima y es derrotar a Hamás, golpearlo y eliminarlo. Las Fuerzas Armadas de Israel anuncian que proceden a la tercera fase de las operaciones terrestres en la Franja de Gaza. Aseguran haber tomado el control de múltiples bastiones del movimiento Hamás, mientras el grupo palestino expresó su disposición de seguir luchando contra la nación hebrea.
Recalcó que no habrá negociaciones hasta que Tel Aviv retire sus tropas del enclave. Entre tanto, no cesan los ataques de Israel contra zonas residenciales de la Franja de Gaza. Se reporta que al menos 45 personas han muerto en un ataque aéreo contra viviendas en el centro de Gaza. También se informa sobre feroces batallas en la ciudad de Han Yunis. Desde la defensa israelí aseguran que se trata de uno de los días de combates más intensos hasta la fecha. La oficina de prensa del gobierno de Gaza informa que el número de palestinos fallecidos ya superó las 16.200 personas desde la escalada del conflicto. Ante este panorama, en Tel Aviv se organizan manifestaciones. Los activistas exigen el cese de las hostilidades tanto en Gaza como en Cisjordania. Insisten en el restablecimiento de las negociaciones con el movimiento Hamas. Y ahí Hamas no aparece. No aparece. No aparece. Hamas aparece en determinadas circunstancias, pero no está en el correlato de los 75 años. Lo que hay en los 75 años es una constante agresión criminal militar sobre un pueblo que ni siquiera tiene un ejército regular. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en todo ese tiempo? Masacres, Sabra y Shatila, por mencionar una, pero hay muchas más, pero muchas más. Y bueno, y lo más reciente es que comparativamente, y ojo caballero que hace los análisis, a proporción, si esto ocurriera con el territorio chileno, Chile sería mucho menos de lo que es la región metropolitana. Mucho menos. Eso es lo que sería Chile si tuviera una acción militar de invasión y de criminalidad como la que está recibiendo hace 75 años el pueblo palestino. Entonces, yo francamente creo que la distorsión, la mentira, el engaño, la justificación, ni siquiera alcanzan a explicarse los fenómenos tal cual como están cursando en esa zona del planeta. Sí. No, a mí fíjate que el artículo me sorprende en relación a la reflexión que hace a partir del derecho internacional y de los elementos que él coloca en el centro, ¿no? Y a partir de eso viene la justificación de la acción político-militar, en el fondo, en este caso de los ocupantes. Y restringe, ¿no es cierto?, la posibilidad a una serie de elementos bastante ambiguos de los ocupados y por tanto de su posibilidad de resistencia. Claro, Omar, mira, ahora eso no significa venir y justificar cualquier cosa. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que el derecho internacional, apliquemos el derecho internacional al caso de Chile. Yo por eso puse el ejemplo concreto. ¿Qué haría Chile si estuviera expuesto y si fuera víctima de una ocupación que lo lleva a ser la mitad de lo que es más o menos la región metropolitana? ¿Qué haría? ¿No? ¿Qué haría en concreto? En concreto, no en teoría, en concreto. Pero hay otra situación. Hay dos informes de relatores internacionales de Naciones Unidas en distintos momentos que acusan al Estado chileno, incluidos los gobiernos de derecha, la dictadura fascista de la derecha chilena y el imperialismo yanqui, los gobiernos civiles de los 90. Los acusan de judicializar una causa que tiene que ver con un pueblo, el pueblo mapuche. Y la judicialización la explican a partir del derecho internacional. Entonces, hay que partir de un dato de realidad. El pueblo mapuche es el que está sometido permanentemente, de acuerdo a estos informes de relatores internacionales, por la oligarquía, por poderes transnacionales, por un montón de otras situaciones, está sometido al exterminio. Yo el otro día decía, ¿acaso habrá alguna posibilidad de que en la historia de Chile podamos cuantificar la cantidad de niñas y niños mapuches asesinados durante todo el periodo hasta hoy de invasión de sus territorios? Porque eso es en concreto. Entonces, cuando tú partes de esa situación y aterrizo inmediatamente a lo que ha provocado en algunas voces tan elitistas y tan adormecidas desde el punto de vista de la humanidad, cuando el senador Huenchumilla ha planteado algo que a mí me parece del todo coherente, que es en concreto que los parques nacionales, en las zonas en donde está, y donde fue, y donde nació, y donde pervivió el pueblo mapuche,
pasen a ser parte de una coexistencia en donde el pueblo mapuche tenga un rol principal en esa administración del territorio. No, empezaron a levantar las voces, pero inmediatamente, o sea, una cosa así como casi histérica, ¿no? Casi histérica. Cuidado, que así como vamos, podemos terminar siendo también objeto de situaciones que en la tradición internacional y en la tradición política chilena, de alguna manera, también lo hemos dicho en este programa, de alguna manera se fue estableciendo como cierta tradición. Vuelvo a la palabra tradición como sentido de trascendencia, no como esa torpeza que algunos cometen de creer que cuando uno habla de tradición está hablando del pasado. No, no, la tradición, el concepto etimológico y ético es trascendencia, ¿no? Y no lo digo ¿cómo decirlo?, con prepotencia, al contrario. ¿Por qué es tan importante este punto de referencia? Porque el punto de referencia respecto de los pueblos que son sometidos a exterminio en el derecho internacional, estamos hablando del pueblo palestino, estamos hablando de muchos pueblos africanos, estamos hablando de muchos pueblos en el Oriente Medio, estamos hablando del pueblo mapuche. El derecho internacional lo que condena de comienzo a fin, es la acción de quien hace el exterminio, no quien es víctima del exterminio. Y una de las razones por las cuales muy rápidamente se levantaron voces en contra de la dictadura fascista de Pinochet cuando empezaron las desapariciones forzadas, las ejecuciones, los asesinatos masivos, las hambrunas masivas, más del 38% de cesantía, hambrunas masivas. Cuando se levantan las condenas en la Asamblea General de Naciones Unidas a la dictadura, tienen que ver con todo esto. Y se aplica ese derecho internacional naciente de posguerra, Segunda Guerra Mundial, en donde la humanidad intentó y ha seguido intentando buscar espacios de convivencia pacífica para evitar la hecatombe, pues. Porque si alguien a mí me quiere vender la pomada hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial, bueno, algunos se la querrán creer y podrán vivir tranquilas y tranquilos. Pero Oye, esa no es la realidad del planeta. Oye, Juan Andrés, frente a lo que tú estás planteando, y en este contexto, la figura de Kissinger, ¿cómo la ves? ¿Cómo Es ves lo la que te situación? decía, sí, es lo que te decía Omar. Yo comparto mucho el artículo que escribió, bueno, Carmen Gers escribió también algo de eso, pero Ujú. escribió Ariel Dorfman, que aquí en Chile, antes del golpe, fue una persona que aportó mucho a la construcción de una intelectualidad cultural popular. Ha sido un gran dramaturgo, que además le ha pasado lo que le ha pasado a otras y a otros en Chile, que es que sus grandes obras, después del golpe, o sea, perdón, al comienzo del pacto transicional de los 90, fueron un fracaso porque la crítica las apoyó, particularmente una obra de Ariel, porque no calzaba con este sentido de la reconciliación que había en ese momento, cuando tú tenías al dictador, o sea, el que hizo el golpe, al que ordenó masacres, al frente del presidente Elwin, y conversaban y dialogaban. Había tensión, pero qué duda cabe, pero dialogaban. ¿Y dialogaban respecto de qué? Respecto de la democracia, o sea, no era más que eso, así de concreto, entre comillas, la democracia. Bueno, Ariel escribió una obra de teatro que fue vapuleada, pero que después fue a Broadway, y después fue a Europa, y después la toma Polanski y la hace película. Y después de todo eso, de todo este periplo, esa obra vuelve a Chile y ahí muchas y muchas dijeron, oh, qué buena la obra. Lo que no dice mucho de Chile en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, Ariel ha escrito sobre Kissinger y lo que ha hecho un descripto de todas las masacres a la humanidad que son parte de la política de Kissinger, de todas. Y es impresionante. Y el correlato es, bueno, se le está rindiendo pleitesía a eso. Hay gente que todavía en el planeta le rinde pleitesía a eso. Y sí, pues, hay gente que le rinde pleitesía a eso. Creo que Kissinger fue el gran inspirador del golpe de Estado muchos años antes del golpe. Él tenía mucha preocupación de que
el proceso popular chileno se transformara en un punto de referencia no solamente en el cono sur, no solamente en nuestro continente, estaba la Revolución Cubana ahí con toda su fuerza, sino que también en Europa, mucho en Europa, porque para la historia, los pueblos europeos resistieron a los fascismos en Europa. De ahí vienen los partisanos, por eso da pena. A mí por lo menos me da mucha pena y hasta cierta indignación cuando dicen, para descalificar este texto, este ladrillo de porquería que tenemos, es una constitución partisana. No sé por qué esas asociaciones. Bueno, los pueblos resistieron al fascismo y a los neofascismos en Europa. Emergieron situaciones que implicaron procesos políticos electorales muy significativos y en las décadas en que emerge el Proyecto Popular de Chile, encabezado por Salvador Allende, en Europa había muchos países, estamos hablando de Francia, Italia, España, Portugal y otros más, en donde la experiencia chilena fue considerada, no sé si un modelo, pero fue considerada como un punto de referencia. Sí. Kissinger estaba altamente preocupado que ese punto de referencia pudiera ser algo que de alguna manera no solo le diera mayor legitimidad al proceso chileno, sino que también despertara las adhesiones, la simpatía, incluido las alianzas políticas, que de alguna manera en Italia la frena el ultrismo, pero también la frena el plan Gladio de la CIA para evitar que la democracia cristiana, encabezada por Aldo Moro, estableciera un pacto político muy profundo con el Partido Comunista de Italia, que era un tremendo partido en ese momento. O sea, si ese acuerdo llegaba a tener realidad, podía ocurrir algo incluso hasta mejor de lo que ocurrió con la Unidad Popular en Chile. Porque Aldo Moro tenía un punto de referencia que él y el líder comunista italiano en esos momentos caracterizaron como un pacto fundamental de fuerzas políticas que podían darle no solo estabilidad a la democracia italiana, sino que le daban estabilidad desde el punto de vista de la justicia social, del derecho, de la cultura, de la ética. En fin, es un momento en que en Italia florecen muchas cosas. Lo mismo ocurría en Francia y ocurría en otros países. Esto es lo que el plan Gladio de la CIA con el asesinato de Aldo Moro busca parar, porque lo que ha comprobado la historia es que todo fue gatillado por este plan Gladio, repito, así se llamaba, de la CIA en Italia, para evitar este tipo de acuerdos políticos, el compromiso histórico que se le llamó, tomando mucho de lo que el gran pensador y filósofo italiano comunista Antonio Gramsci mucho antes había hablado y reflexionado sobre esto. Que ojo, también les quiero decir, Gramsci también tuvo detractores durísimos dentro del propio Partido Comunista Italiano, cuando planteó la tesis del compromiso histórico y otras cosas más de esta naturaleza. No se las llevó tan gratis el pobre Gramsci porque estaba preso. Y Mussolini de Gramsci decía, a este cerebro lo quiero siempre encarcelado y lo quiero muerto. Es una frase de Mussolini respecto de Antonio Gramsci cuando Antonio Gramsci ya estaba encarcelado. Pero bueno, nos damos todo este periplo de la historia porque yo creo, Omar, que Kissinger es de los personajes fascistas con una suerte de hálito de intelectualidad muy propio de la élite. Con humildad sugiero la entrevista que le hace Oriana Fallaci a Kissinger y donde lo devela bastante. Pero creo que es un personaje que está ahí ubicado entre los grandes inspiradores de las grandes masacres a pueblos y a naciones que buscaron proceso emancipatorio, incluido el de Chile y el de la Unidad Popular. A 50 años del golpe no descansa en paz, sin duda, como lo dice Ariel Dorfman, y le encuentro toda la razón. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Madurana con Huérfanos, la esquina
donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital. Pasemos a Chile. ¿Qué te parece? Pasemos a Chile al final al inicio, ¿no es cierto? Hemos hablado harto de Chile igual, ¿eh? Sí, sí, por el lado hemos tocado por ahí, Chile, por allá. para ir así a hechos, ¿no es cierto?, que han ido dando en la semana. Principal, yo te diría que un primer elemento es este quiebre que se da en la derecha, ¿no? Esta salida por la derecha a propósito del Rojo Edward. ¿Cómo ves tú eso dentro de este proceso que se está viviendo, ¿no? En Chile particularmente, en el contexto de este plebiscito, en el contexto de las contradicciones sociales que tenemos, de la rearticulación política? ¿Cómo lo ves eso tú? Mira, yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es una situación para tratar de caracterizarla, ¿no? En donde la expresión ciudadana multifacética no es una expresión homogénea, es muy heterogénea, es muy diversa, pero está expresando un profundo descontento hacia el texto, este ladrillo que la derecha, yo no hablo aquí solo de republicanos, yo creo que ese es un gran error que se comete. Es de la derecha, es toda la derecha. Renovación Nacional, Evópoli, a su manera, la UDI, republicano, es toda la derecha. Ellos hicieron y lo que quisieron y aplicaron mayoría y ese es el texto, ese es el ladrillo. Ese texto y ese ladrillo que incluye un proceso, me da la impresión a mí, por lo que uno puede observar de los análisis, de las percepciones, a pesar de tener de nuevo una carga muy fuerte por parte de la hegemonía mediática que es evidente, o sea, si es cuestión de conectarse a los canales de televisión y ver, y eso es muy evidente, si no es que uno lo invente. Yo sé que esto genera mucha rabia porque los canales tratan de mostrarse plurales, objetivos, entre comillas, en fin, un montón de otras cosas más, pero es muy evidente que tiene una posición y la construyen y la reconstruyen todos los días. A pesar de eso también, yo lo que observo es que la ciudadanía, esta heterogeneidad muy grande, tiende a identificarse con el en contra del texto, en contra del ladrillo. Eso para mí, Omar, es un punto de referencia bien importante que hay que considerar. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la derecha y los medios hegemónicos, ¿no? Están tratando de mostrar de que el en contra es la posición del presidente Boris y del gobierno. Eso es lo que están tratando, eso es lo que están haciendo. Han puesto papelógrafos, han puesto cuestiones anónimas, han hecho volantes respecto de eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que haciendo esa asociación puede ocurrir algo como ocurrió en el primer plebiscito. Y es que efectivamente una parte significativa de las personas, 4,5 millones, que votaron por primera vez por voto obligatorio porque habían dejado de votar, muy indignadas, muy lejos del proceso, también estamos hablando del primer plebiscito, se inclinaron por el rechazo, porque hicieron una asociación entre todos esos descontentos respecto de la responsabilidad de nuestro gobierno en esta situación, incluido el retiro que se cayó. No es que uno esté de acuerdo con el retiro, estoy tratando de describir y hacer el análisis, ¿no? Porque tomar posición ante el análisis, yo diría que es súper complicado, porque si no, ahí no hay análisis. Mejor entremos a las barras, a la pelea de barra, y ay, el que grita más, y el que se saca no sé qué cosa mejor, en fin. Yo creo que eso es lo que están buscando, pero me da la impresión que no lo están logrando. Y no lo están logrando porque efectivamente, tal como lo dijo el presidente Boris cuando recibió este texto, que hable el soberano. Punto. Han tratado de hacer una serie de asociaciones perversas de que el gobierno se está involucrando y no es así.
El gobierno lo que está haciendo es gestión política, gestión social, tratando de preocuparse de los temas que urgen a la ciudadanía, vivienda, seguridad. Es muy evidente que hay esfuerzo en esa dirección. Otros, yo no tampoco voy a defender aquello, porque ojo, si uno quiere hablar de esta ciudadanía que tiene estos niveles de descontento y que tiene hartas razones por qué estar descontenta, para poder entender esa postura uno no puede ponerles encima la defensa del gobierno, porque no es así. La derecha se equivoca porque hace una sensación perversa que no existe en esta ocasión, como existió en la primera, donde sí efectivamente el gobierno se involucró totalmente en la campaña del apruebo, totalmente. Hoy día no es así. O sea, nadie podría decir hoy con responsabilidad que ni el presidente, ni el gobierno, ni nadie está haciendo una suerte como de campaña, incluso así, no es así. Entonces, lo que hacen la derecha, esta derecha que hemos mencionado, republicano, Renovación Nacional, la UDI, en fin, todo es tratar, y a través de los medios hegemónicos también, de buscar aquello, y no lo han logrado hasta hoy. Una segunda cuestión, lo que tú dices. Lo que tratan de mostrar es una suerte de involucración polémica, porque esta ciudadanía de la cual estamos hablando no tiene ni una cercanía ni con el Parlamento ni con los partidos políticos, ni una, por diversas razones. Vuelvo aquí, estamos haciendo el análisis, no estamos haciendo la opinión, porque aquí hay gente que se apura tanto cuando uno habla de estas cosas y lo descalifican a uno. Matan al mensajero, o sea, cuando uno dice la gente está lejos, distante del Parlamento, ¡oh! Matan al mensajero. El rey desnudo. No sé, yo podría decir otras metáforas más que son bastante importantes para poder tranquilizar un poco el clima de las personas que en vez de analizar se meten a la mocha de una manera que puede ser muy equívoca. Tercero, mira, hay otra cosa que es bien importante, ¿eh? El en contra. ¿En qué es en contra? En contra que te sigan abusando, que te sigan jodiendo. Y ahí se cayeron. Porque ellos usaron el que se jodan. Pero el que se jodan es AFP constitucionalizada, o sea, por lo tanto, el portazo a la posibilidad siquiera de mejorar las pensiones se acaba, no hay posibilidad. Claro, que nos jodamos en el fondo. Los temas referidos a narcotráfico, que aquí lo hemos dicho otras veces, aquí hay cartas de constitucionalistas, no es la carta de alguien que se le ocurrió, no, que dicen, oye, ojo, el texto es peligrosísimo porque facilita la no persecución al narcotráfico y a las drogas, y por lo tanto al lavado de dinero y un montón de otras cosas más. Sospechosa la, diría mi querido amigo humorista Bombo Fica, porque ocurre que cuando el gobierno, nuestro gobierno, llegó al Senado, el proyecto de ley sobre lavado de dinero y secreto bancario, quien se opuso en el Senado fue la derecha. Sí. Y como perdieron, fueron al Tribunal Constitucional. O sea, no se quedaron conformes. Entonces, cuando estos constitucionalistas dicen, ojo, que el texto facilita mucho que no se pueda perseguir el delito del narcotráfico y todas sus consecuencias, el control territorial y un montón de otras cosas más, las soldadas y los soldados de los territorios, en fin, las adicciones duras. Bueno, este es el texto de la derecha, pues, si es real. Si este es un texto de la derecha, no un texto de acuerdo, es un texto de la derecha. Y más todavía, cuando el señor Hermosilla, ¿no es cierto?, antes de que se conociera toda esta escandalera que está provocando el nivel de corrupción en el cual está involucrado, siendo él militante de la UDI desde los 90 en adelante, estamos hablando de los 90 del siglo pasado hasta ahora, y sin embargo, los medios hegemónicos lo que tratan es de buscar que era comunista en la adolescencia, o sea, cuando tenía casi pañales, no sé, ya es una cuestión así, es patética, una falta de consideración a la propia ciudadanía. Hermosilla de los 90 en adelante es parte de la UDI, y es parte de la UDI del núcleo de poder fuerte, por eso es abogado de la familia Guzmán, por eso comparte bufete y oficinas con Andrés Chadwick, hasta ahora, hasta hace poco, por eso, o sea, no es por casualidad. Hay lazos que son muy complejos. Hermosilla mandó una carta
al Mercurio, en donde había salido, si yo no me equivoco, esta otra carta de los constitucionalistas diciendo que estaban equivocados, que no es así. O sea, Hermosilla defendió a la derecha. Defendió este texto, este ladrillo de que facilita que no se persiga al narcotráfico. Entonces uno dice, bueno, eso, los temas de la ley del papito corazón, que es real, o sea, este texto facilita que los malos padres, que está lleno, hay muchos, se escabullan, porque la ley papito corazón en el sentido es muy concreta. Lo que ha dicho Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipios, alcaldesa de Peñalolén, es cierto, nadie lo puede negar. Este texto deja en el suelo a la mayoría de los municipios a propósito del tema de las contribuciones y no van a poder financiar temas como las luminarias, como la seguridad en las poblaciones, lo poco o lo que se está tratando de hacer, ¿no? No lo van a poder hacer. Los pañales para la tercera edad, de eso estamos hablando. Estamos hablando de cosas de ese nivel, de esa dimensión. Bueno, hay muchos municipios que ya están sacando la cuenta de cuáles son las cosas que se les vienen al suelo. La mayoría de los municipios. ¿Qué decir de las mujeres, de las mamás preocupadas de las niñas a propósito del tema de cómo este texto liquida la posibilidad, liquida y persigue que adolescentes violadas, de eso estamos hablando, puedan abortar? De eso estamos hablando. Entonces, yo diría que hay una cantidad bien significativa, yo he mencionado varias, viviendas. El caballero está fascinado, el señor que, perdone la expresión, echó cagando gente de su territorio porque dijo, esta playa es mía. Claro. Esta playa es mía y se acabó. Y se van de aquí. O lo que decía el otro día una mujer en el programa Sin Filtro, una joven, que es cierto, o sea, aquí cuando les gritaban a la gente que fue a protestar allá arriba, váyanse de aquí a sus barrios rotos tales por cuales. Claro. Bueno, la señora Evia lo dice en su discurso final. Y ella incluso habla de brutalmente, voy a ser brutalmente descarnado, una cosa así. Y hace una cita que cuando yo estuve la otra vez en Sin Filtro, la trataron de desmentir, pero no es así, porque ocurre de que ellos decían, no, pero ella citó algo del pasado. Sí, pero ella misma, después de citar eso, dice, esta frase tiene plena vigencia. Plena vigencia. Hoy. Sí, hoy. pues. Entonces, yo creo, Omar, que, insisto y cierro con este punto, el en contra es muy heterogéneo. Yo creo que sería un error un error, que algún sector pensara de que el en contra tiene una especie de significación o resignificación unívoca. No, es muy heterogéneo, es muy diverso. Y habrá que ver lo que ocurre, porque falta todavía. Yo no descarto que la derecha recurra a cuestiones horrorosas, como lo ha hecho siempre además, yo no estoy inventando, para poder afectar o incidir en un mundo indeciso que está esperando, que está mirando, que va a tomar la decisión, en un mundo que yo diría que incluso en este momento no tiene la disposición de ir a votar, porque no quieren votar. Y bueno, son las variables que están en curso en este momento. Hola, soy la nueva Constitución y tengo la solución para la seguridad en tu barrio. Tan solo tienes que suscribir. ¿Y con qué plata, oh? A la reina del barrio no se la cagan. La reina del barrio vota en contra y se acabó. Bueno, Juan Andrés, estamos cerrando ya el programa. Terminar con un textito de... Súper, Omar. Mirando, súper. son 11 versos. 11 versos. El muro. El mar, del mar de polvo, del cielo cubierto de cenizas, que al anochecer se confunde con un campo lunar, se escucha el clamor de los sobrevivientes. La miseria del espectáculo esconde la voz seca de los que resisten.
el espectáculo miseria recurre al libro sagrado, ahí donde no queda un muro para los lamentos. Así Muchas es. gracias, Omar, por el poema. Así Ahí es. nos quedamos con la reflexión estética tan necesaria en estos tiempos. Que Tan estén necesaria. bien. Chao, chao. Bien. Chao, chao. Chao. Bienvenidos al Café Crónica Digital, un espacio donde la cultura y la amistad se funden en un delicioso y rico café. Los invito aquí a la Plaza Brasil, en Madurana con Huérfanos, la esquina donde la cultura te invita a ser parte de esta gran comunidad que se llama Café Crónica Digital.